Diosdado lanza la amenaza con la que pretende el premio gordo. María Corina Machado lleva rato en ese tira y encoge, pero por lo que sea, no se atreve. ¿Será otro pote de humo más? ¿Un nuevo malandreo del narcoministro? ¿O es que ya se decidieron a tirarse la jugada del all-in, de apostarlo todo? Ya lo va a escuchar, es surrealista. Le recomiendo Pepto-Bismol. Recuerde que los jueves en este espacio viene una dosis extra de sarcasmo y a veces de humor, pero no por eso minimizamos lo alarmante de las amenazas y de la poca salud mental de estos macarras del régimen. Además, acusa a 4 ONGs de estar vinculadas a una conspiración del 25 de mayo. Mete preso a un presunto operador de Monitor Dólar Venezuela y se inventa una de esas historias, producto de alucinógenos, sobre Juan Pablo Guanipa. Una hoja de papel como justificación de sus arbitrariedades y de su terrorismo de Estado. Y la pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo salió de Venezuela en una movida secreta. Ya les voy a contar de eso. Y España, sigue a paso de vencedores. Qué lástima. Dejaron que el socialismo se metiera en el tuétano y ahora tienen lo que tienen, hasta que ya no lo tengan, por supuesto. Ya va a escuchar las declaraciones de Irene Montero. Preocupante es lo mínimo. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. ¿Recuerdan ustedes cuando interceptaron y retuvieron a María Corina el año pasado? En horas previas, Diosdado había dicho que la iban a meter presa. Soltaba la pullita cada vez que podía. Y como siempre, la acusaba de todo. Hasta el cambio de polos magnéticos de la Tierra. Luego, en una de esas entrevistas pautadas para que le pregunten lo que él quiere y así dar el mensaje que él necesita, Garganta Profunda a Madeleine García le insistía en por qué no la metían presa, como saboreando las maldades que otros cometen. Especialmente Diosdado, que es su nuevo sugar daddy, ya que el Pollo Carvajal, que era el anterior de Madeleine García, está inoperativo por mantenimiento. Trump salió al paso en ese momento. Por primera vez hacía referencias a Venezuela, y más específicamente hacia María Corina Machado. El mensaje era muy claro: no tocar a María Corina. Lo hizo desde su cuenta de Truth Social, y los muy mermados decían que era una cuenta falsa porque hay veces que no se enteran de nada. La tónica no ha cambiado desde ese entonces. Un día sí y otro también. María Corina es el comodín de los problemas de Venezuela para los terroristas de Estado. Da igual si es el gas, la luz, los coyotes, el dólar paralelo, el apagón de Madrid, lo que sea. Todo tiene la omnipresente y la omnipotente firma de María Corina. Ahora, en estas últimas 48 horas que están embriagados de poder, extasiados de absolutismo y en el clímax del totalitarismo, y que luego de meter presas a más de 70 personas porque les da la gana y punto, vuelven a asomar el santo grial de su persecución. La detención de Guanipa y que María Corina Machado ha sido identificada en el organigrama que usted mostraba como una... María Corina Machado aparece en todas los cartones de bingo. En todos. Vinculada con grupos narcoterroristas, de narcotráfico, de terrorismo. Si es libre, el que está en el medio, de lavado de dinero, de odio contra este país, de actos terroristas aparece. Perdón. Bueno, en cuanto a María Corina Machado, le pregunto, ¿se ha emitido ya una orden de captura contra ella? ¿Cómo sería el proceso? Mira, todo tiene su momento en esta vida. Todo. Siempre llega. Siempre llega. Y llega en el momento exacto. Exacto. No nos desesperemos. Hay averiguaciones abiertas y todo lleva su momento. Hay gente que se cree intocable. ¿No recuerdas a Leopoldo López que se paraba y decía: a mí nadie me puede meter preso? Fue preso y después llorando. Y fue pues tan cobarde que huyó de Venezuela. Pero él todavía dice que a nadie lo puede meter preso. Así es esa derecha. Todo tiene su momento y su instante. Después andan llorando, dice, con el cinismo que lo caracteriza. Y es que ha perfeccionado la técnica de Jorge Rodríguez, ignorando que cuando le tocó a él se orinó encima, como lo relató el comisario Johan Peña. Aquí te lo recordamos, Diosdado. Pero yendo a lo molar, ¿qué pasaría si en efecto, de verdad, a esto se les ocurre que es una brillante idea terminada de meter presa a María Corina Machado? ¿Lo ha pensado? El encarcelamiento de María Corina Machado no sería solo otro nombre en la larga lista de presos políticos venezolanos.
Machado obviamente no es cualquier figura. Es el símbolo de una oposición que, a pesar de sus fracturas, logró movilizar a millones de personas el 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González y ella, acta en mano, demostraron una victoria aplastante que el CNE se encargó de borrar con su magia habitual. Su detención podría desatar una ola de protestas en las calles, como las que vimos tras el fraude electoral del año pasado, que sabemos el saldo: numerosos muertos, cientos, si no miles de detenidos, porque fueron más de 2.400, pero también puede que no, y supongo que esa es la apuesta de los alumnos aventajados del mal. En su cálculo está saber que han sembrado tanto terror en las calles, en las casas y en las familias que la gente no se atrevería. ¿Y si sí? El régimen lo sabe, y por eso juega al gato y al ratón. Diosdado, con su habitual cinismo, ha dicho cosas como «está loca porque la capturemos» o, como ahorita, «todo tiene su momento». Mientras suelta pullas con el mazo dando como si estuviera en un monólogo de comedia barata. Pero la calle no es tan fácil de controlar si se llegara a despertar, y eso también lo saben. El chavismo, con más de 70 detenciones arbitrarias en los días previos a estas farsas de selecciones, con ese, ya tienen a la población en un estado de hartazgo. Encerrar a Machado, que sigue siendo la voz más potente de la oposición, aunque a Capriles y a Rosales no le guste, podría ser el detonante para una movilización masiva. Sin embargo, hay un pero. La oposición continúa dividida, o mejor dicho, unos cuantos se vendieron. Su encarcelamiento podría unir a sectores opositores dispersos, pero también podría profundizar la fractura si no hay una estrategia clara, y eso es una carencia que tenemos últimamente. La plataforma unitaria es una especie de cascarón roto que necesita una reestructuración urgente. Y sin una hoja de ruta, la furia en las calles podría desvanecerse en más represión y en más desánimo. Hagamos todos esa reflexión individual y formulemos las preguntas más difíciles e incómodas. ¿Por qué estos loquitos andan sueltos y al garete? Y cualquier cosa puede pasar. Pero el narcoministro de Interior, Justicia y Paz también acusó este miércoles a 4 organizaciones no gubernamentales de financiar y estar vinculadas a través de sus miembros a una presunta, adivinen la palabra, conspiración contra las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo. Y es que el patrón es muy claro. Dirigentes políticos, ONGs y todo el que no forme parte de su banda delincuencial debe ser encarcelado. Pero antes de seguir, quiero recordarles una labor social. Recordemos que está vigente la recompensa por estas lacras que ve en pantalla. Hablemos hoy del incontinente del Furrial, porque esos 25 millones de dólares sirven para mucho. Por ejemplo, usted podría comprar un hotel boutique en una isla del Caribe con 20 habitaciones aproximadamente y tener un retiro de lujo. Así que no olvidemos esto. Es dinerito libre de impuestos a quien le puede interesar. Ahora sí, seguimos. En una rueda de prensa, Cabello mencionó directamente a las ONG Maracaibo Posible, Provea, Foro Penal y Médicos Unidos de Venezuela de estar implicadas trabajando activamente con estos terroristas. Todo según una supuesta evidencia encontrada en uno de los teléfonos de Juan Pablo Guanipa. Evidencia que, está por demás decir, es caricaturesca. Mostró un organigrama donde se menciona al abogado Eduardo Torres, parte del equipo de exigibilidad jurídica de Provea y detenido desde el 4 de mayo, a Enrique Martínez, otro miembro de Provea, al director presidente del Foro Penal Alfredo Romero y al médico Omar Bergel, detenido en Táchira y posteriormente liberado. También se menciona dentro de esa estructura terrorista, en sus palabras, a Alvis Piña Álvarez y a Rafael Torres Vargas, ambos detenidos en el estado Zulia, al comunicador Raúl Amiel, arrestado en Caracas, y su hijo Raúl Gircey Amiel, detenido en Táchira hace 2 semanas, a Nosteri Socorro Molina, la bióloga Catalina Ramos, a los dirigentes políticos Rafael Antonio Torres, de Proyecto Venezuela, Nancy Ramírez Romero, de COPEI, y Mario Chávez Cohen, de Centro Democrático. Pero no quedó allí, también a la sindicalista Lourdes Villarreal. Es un pandemonio de secuestros selectivos. Incluso se muestra a Tomás Guanipa con la palabra fugado, el hermano de Juan Pablo Guanipa. Según el diputado Jorge Rodríguez, este habría obtenido un curul en la Asamblea Nacional por la llamada Lista Nacional en las selecciones del domingo. Sin embargo,
no participó en el acto de adjudicación del martes, organizado por el CNE, al que Capriles, por supuesto, sí asistió. Los vínculos de Tomás Guanipa no son ajenos para Venezuela. Pueden revisar sus declaraciones antes del 28 de julio. Ellos mismos se delatan. Pueden escuchar las declaraciones de la señora María Corina Machado en los últimos 2 años. Ella misma se delata y se acusa. Estas fueron palabras del narcoministro, este capo Cabello, que insistió en que estas acciones fueron planificadas por la líder opositora María Corina Machado, el cuento del gallo pelón. Y en diversas reuniones con personas como Iván Simonovic, con el que Diosdado tiene sueños húmedos, el empresario José Enrique Rincón, jefe de una estructura, según él, financiera, que tenía su base en la cría y exportación de camarones, y además de varios políticos del estado Zulia. La cosa contra el Zulia está candela. Ese grupo de personas financiaba, protegía al narcotráfico y a la incursión de terroristas en territorio venezolano, aseguró el tipito este, quien dijo que esta conspiración está relacionada a acciones del pasado 28 de julio, detenciones e incautaciones por narcotráfico en Zulia y, además, un grupo de secuestradores conocido como los criptoactivos. Es que de verdad es surrealista todo. Hubo algunas detenciones, hubo personas que empezaron a hablar lo que tenían. En esas detenciones encontramos evidencias, indicó este mitómano, que mostró diversos tipos de armamento, como fusiles, pistolas, al igual que granadas o explosivos, y equipos celulares, computadoras y agendas, como siempre, puestas en una mesa. ¿Sabes cómo le llamamos a eso en el cine o en la televisión que se hace de verdad, Diosdado? Props. Se le llama props. Manda a los tontos de tu equipo que investiguen. Respecto a la detención del dirigente político Juan Pablo Guanipa, el capo dijo que en una de las 3 agendas que supuestamente le incautaron, se encontraron de su puño y letra presuntas acciones para coordinar actos de violencia a nivel nacional, desconocimiento de resultados, radicalizar actos de violencia y de patrullaje. En otro, dice supuestamente, eliminación textualmente de líderes del Gran Polo Patriótico. Además, indicó que se registró un ataque contra una subestación eléctrica en San Felipe, estado Yaracuy, y que se neutralizaron, escuche bien esto, por favor, casi 60 ataques a instalaciones petroleras en los últimos 10 días. Perdonen que me ría. No les voy a decir cómo las neutralizamos, porque sería darles elementos a los enemigos de la patria, dijo. Y en más surrealismo, también dijo que se tenían previsto ataques contra las embajadas y residencias de los embajadores de Colombia, España, Francia y las oficinas de la ONU, recalcando que este grupo de personas son una organización terrorista. Esta no es una organización cualquiera, afirmaba. Bueno, si fuera así, Diosdado, sería tu hija la que estaría hablando de ellos y no tú. Ahí te lo dejo. Aunque no precisó un número de detenidos en los últimos días, indicó que provienen de los estados Zulia, Miranda, Aragua y Distrito Capital. Todo el que vaya apareciendo lo vamos a detener, claro, andan desatados completamente. No nos importa el cuento de que son defensores de derechos humanos, dijo. Eso es puro gamelote. Nadie que sea defensor de derechos humanos puede tener declaraciones para atacar el país, porque además ellos sienten que son el país ellos mismos. Nadie que asuma un defensor de derechos humanos puede tener explosivos para atacar hospitales, también dijo. En el Zulia iban a atacar centros de votación con granadas, me imagino. Y asimismo criticó las denuncias sobre el estado de salud de algunos detenidos en las últimas semanas. Y escucha esto, amenazó con investigaciones penales contra las personas que repliquen las informaciones. Están desatados. Lo cual, por cierto, me impulsa a mí a trabajar más duro en denunciarlo, Cabello. Como siempre, amenazando. Pues bien, te va a salir réplica. Añadió que aquí se tiene que acabar la mamadera de gallos sin dar ningún tipo de soporte. Se esconden detrás de ONGs. Estas son mafias que operan, que quieren entregarle Venezuela al narcotráfico. O sea, a él, no sé, no entiendo. A Venezuela con sus recursos, a los gringos. No lo van a lograr. Bien. Ahora miren la payasada, porque no tiene otro nombre, con la que él jura que es una especie de Sherlock Holmes. Esto que ven aquí abajo es una transferencia esta es de 9.500 algo, yo mismo, 9.531,97, hecha a Juan Pablo Guanipa. ¿Cómo viene?
¿Cómo viene esa transferencia? Desde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC. Se la pasa a una fundación que se llama Conrad Hilton, de Nayib Bukele, por la vía de Lester Toledo, de Rafael del Rosario o de la Rosa, ¿cómo es que es aquí? Del Rosario. Conrad Hilton. ¿Quién es el administrador con Conrad Hilton? Nada más y nada menos que la joya de Leopoldo López. Lo pasan por una cosa que se llama Coalición por Venezuela, por esta plataforma financiera AIRTM. Aquí está 9.531,97 en el teléfono de Juan Pablo Guanipa. Tan solo le faltó meter en ese gráfico a Milei y a Marco Rubio, para que, saben, el cuento quede más creíble, ¿no? Además, amenazó con mostrar unos videos de aberraciones de Guanipa, que según él tenía Guanipa en sus teléfonos incautados. El cuento de siempre. Tengo algo por aquí, pero no me fuercen. No lo voy a sacar. No me obliguen. Pues bien, debería sacar el video de los rehenes de la embajada, Cabello, ya que andas en videos, porque todo apunta a que te pintaron la carita. Así como te la pintó la pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, como usted recordará, o secuestrado por razones políticas desde diciembre, y su hijo, el hijo de la pareja también, salieron del país hacia Buenos Aires en una movida secreta organizada por el gobierno de Javier Milei. El diario El Clarín informó este miércoles 28 de mayo que María Alexandra Gómez García, de nacionalidad venezolana, y su hijo Víctor Benjamín, nacido en Argentina, salieron desde Bogotá, con escala en Panamá, rumbo a Buenos Aires. Según explicó el medio, salieron desde su casa en Anzoátegui y cruzaron la frontera hasta Cúcuta por tierra y en secreto. Fue un operativo comandado por el gobierno argentino a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y también de su equipo, pero con apoyo logístico entre ellos los de la activista venezolana de derechos humanos Elisa Trota, que vive aquí y mantienen el contacto con la pareja de Gallo, decía la nota del Clarín. El traslado de Gómez García y su hijo contó con la supervisión, además de Washington, según dice el medio, para evitar que tuvieran problemas en Colombia con la documentación que le entregaron, señaló el medio argentino. El pasado 23 de mayo, el gobierno de Argentina reclamó la liberación del gendarme. La Cancillería de Javier Milei difundió sendo comunicado en el que exigió la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, cosa que probablemente no ocurra de momento. Así también como de los connacionales que se encuentran ilegalmente privados de su libertad por el tirano Nicolás Maduro. Además, responsabilizó directamente a Diosdado Cabello, menudo programa el de hoy, Diosdado, ministro de, como les dije, Interior, Justicia y Paz, por liderar una estructura represiva. Han dicho, el señor Cabello lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos. ¿Qué tal, Cabello? Te siguen pintando la cara. Sí, desarticulas 60 bandas terroristas y puros inventos, pero a la hora de la chiquita, te ponen la naricita de payaso. Y España, ay España, qué mal te veo. La europarlamentaria Irene Montero afirma que España debería seguir el proceso de Cuba y Venezuela, así con esa cara lavada, y empezar las expropiaciones de viviendas. Y aunque no es de las cosas más descabelladas que ha dicho ese ente, es un paso más a la sombra del chavismo, que parece mentira. Sigue llevándose por el medio a más de un estado. ¿Qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? ¿Pero por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación? Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho. Claro que hay que llegar al punto de la expropiación y de prohibir la compra de vivienda a no residentes. Y efectivamente las leyes, el propio Partido Socialista y el Partido Popular cuando gobiernan no las quieren aplicar. Y cuando hacen las leyes es por la gran presión popular que existe. Es una cuestión de voluntad política, no de competencias. Pero aún así, yo lo comparto, no es suficiente. Tenemos que hacer medidas que estén al mismo nivel
que las medidas que hasta ahora se han hecho para ponerle una alfombra roja a los fondos buitres para especular y a los grandes tenedores. Si hasta ahora se les ha puesto una alfombra roja para especular, pues respondamos en la misma medida con expropiaciones del uso, con prohibir la venta a no residentes y con hacer una intervención al mercado del alquiler para bajar la vivienda de forma efectiva, y así garantizaremos que es un derecho. Es que esa es la función de la administración, garantizar que la vivienda es un derecho y no un bien para especular. Bueno, patético no, lo que le sigue. ¿Quieres ayudarnos a que sigamos haciendo esta labor? Suscríbete, comenta, dale like a los videos y compártelos, porque es gratis y es la mejor manera que tienes para ayudarnos. Así que atrévete. Los botones están aquí abajo. Sigamos creando comunidad, porque mientras más seamos en este espacio, va a ser casi imposible que puedan ignorarnos. Llegaremos a más lugares juntos. Ya será hasta el próximo video, señores. Libertad o nada. Esto es